vamos a trabajar el día de hoy un poco con la siguiente agenda, que también la vamos a promulgar para los siguientes días que están establecidos, del día lunes, y si mal no recuerdo, la próxima también es del día 26. Entonces, dado obviamente los talleres y un poco la mirada a nivel de mercado, cifras económicas, financieras y también ya haciendo un entendimiento más hacia lo que pasa en el sistema financiero, se habían resaltado tres aspectos que son importantes desde su lado poder ahondar. El primero es justamente la cobranza, ¿no? En donde tuvimos una primera revisión, lo diría todavía a bastante nivel, para poder dar un entendimiento de cómo esto se viene manejando en cada una de sus instituciones. Y yo me he permitido plantearlo acá como una mirada al socio estratégico, ¿no? Porque finalmente la cobranza tiene que ser vista como un socio, no únicamente como un proceso, dado que hoy por hoy sabemos la necesidad de que esta cobranza pueda ser, en lo mejor de los casos, lo mayormente efectiva. Y esa tarea de entender cómo podemos irla desmitificando y manejando hacia lo que queremos es donde vamos a trabajar justo el día de hoy, 13 de junio, en el sentido de poder igual ir explorando algunos mitos y verdades. Vamos a ver también un poco de la parte de cómo ha ido evolucionando en el tiempo, y de ahí nos vamos a ir enfocando ya mucho al tema de estrategias, porque básicamente lo importante es que ustedes puedan tener herramientas y soluciones en el día a día. Lo que voy a procurar también es dejar un espacio más o menos entre 15 minutos previo a finalizar para poder tener la receptividad de alguna pregunta o comentario que ustedes los quieran desenvolver, entendiendo que tenemos hasta las 10:30. Sobre esa base, vamos a dejar también abierto el espacio para un tema que me pareció que es muy relevante poder seguir ahondándolo en la parte de riesgos financieros, y es los alivios financieros y entender cómo estos se usan y cómo funcionan en el Ecuador. Tuve la oportunidad de tener un mejor entendimiento en los talleres con ustedes de cuáles eran algunas de las criticidades que existen al respecto de este tema, y sobre esa base creo que es funcional comprender qué magnitud tienen, qué profundidad, en qué momento hay que aplicar, cómo hago una definición, una caracterización para poder manejar de la mejor forma esto dentro de los clientes. Tomen en cuenta que las medidas de alivio financiero hoy por hoy ya se otorgan como tal a las personas, a los socios, a los clientes, y las medidas de diferimiento que al menos hasta el mes de septiembre van a seguir vigentes en el mercado. Entonces, sí hay que entender un poco ese trade-off de cómo podemos aplicarlos y bajo qué circunstancias, a fin de evitar errores que se produjeron en el pasado, errores que hoy todavía conllevan en algunos casos algunos impactos en mora que no se logran solucionar, y sobre una base que creo que la habíamos analizado de forma muy abierta en un mercado que todavía experimenta algunas dificultades, ¿no? Hablábamos inclusive de señales de recuperación. Así que sobre eso nos vamos a centrar el día lunes también en esta hora y media de charla. Y finalmente el 26 vamos a trabajar ya en una parte medular que es la adaptación de productos financieros del entorno económico. Hablamos del manejo de riesgos, hablamos de la cobranza, hablamos justamente de los alivios financieros, del diferimiento, otras estrategias, pero bueno, cómo todo esto comulga o cómo todo esto finalmente se asienta en una hoja de ruta, si quieren ustedes, en qué vamos a hacer y qué productos y qué capacidad como institución tengo yo para poder enfrentar esos desafíos. Entonces puede ser que tengamos hoy en día muchos productos sobre la mesa o pocos productos, pero la idea es ir viendo cómo le damos una especialización y un enfoque, sobre todo a un mercado que es distinto a lo que vimos hace un par de años previos, y es un mercado que viene evolucionando. Entonces ahí vamos también a entender el nuevo usuario, ¿no? Quiero también explicarles algunas cosas también de lo que nos trae la inteligencia artificial, porque ahí vamos a tener una mirada de cómo esa aplicabilidad nos puede ayudar en mejorar la gestión, la agilidad, la automatización y procesamiento, básicamente, que es lo que necesitan muchas instituciones, ¿no? Entonces, con eso un poco quería dejar asentada la agenda para que ustedes también la tengan sobre la base de lo que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero comentarles un poco sobre la cobranza? La cobranza mirada como un socio estratégico nuevamente tiene que ser un eslogan. ¿Y por qué lo planteo de esa forma? Porque la cobranza generalmente, y ahora vamos a conversar, ha sido vista
como la última rueda del coche, ¿no? Generalmente no es que se hacía inversión, generalmente no tenía mayor tecnificación, básicamente el gestor de cobranza era el quien le tocaba la tarea más compleja de ir a hacer la recuperación de crédito, mucho más si es que estés en campo, la mayoría de veces con poca información, con pocas herramientas para poder entender cuál es la oportunidad y la capacidad de pago de ese cliente. Y del otro lado, pues vemos que hoy en día tenemos obviamente una cartera a nivel de vencimiento, vamos a ver entre la cartera por vencer y la cartera vencida, altos montos que necesitamos recuperarlos para que nuevamente puedan ser empaquetados y colocados en nuevas operaciones. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben y lo habíamos charlado, mientras esta cartera más envejece, nos empieza obviamente a descubrir una mora que hoy por hoy tiene una tendencia todavía al alza. Entonces la idea importante es que con estas estrategias trabajemos un poco en contención, tratemos de llegar a ese punto máximo de evolución de la mora e ir viendo cómo en el tiempo empezamos a reducir su crecimiento, sobre todo esa inercia que se viene produciendo, ¿no? Entendiendo que también esto va a venir muy de la mano de lo que pasa en el mercado, porque obviamente hay variables que nosotros no podemos controlar, no vamos a descubrir el agua tibia, como se dice vulgarmente, pero sí entender esas estrategias como vendrían. Quiero empezar por la parte siempre importante de establecer una línea de tiempo, porque creo que si vamos a entender y dar herramientas, hay que entender cómo ha evolucionado la cobranza en el tiempo. Y aquí me voy a permitir comentarles algunos puntos de hitos que después los vamos a ir desarrollando, porque en base a cada uno de esos vamos a ir engatizando al final las estrategias que necesitamos ir implementando, ¿no? Estrategias que son estrategias base, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquiera de sus instituciones en la región, en el tipo de producto que estén, las pueden ir implementando de forma transversal. Y después en el punto 3 vamos a ir viendo también de la última charla, en donde vamos a ir dando algunas matices específicas de lo que se requiere, ¿no? Entonces, este es como el punto en cual nos vamos a anclar para poder empezar a trabajar y a crecer, ¿no? La cobranza inicia, se podría decir, desde ya muchísimos años atrás, pero yo quiero partir desde los años 80. ¿Por qué? Porque aquí es donde básicamente vivíamos la cobranza puerta a puerta. Muchos de ustedes posiblemente, quienes tengan menos de 40 años, no recordarán este suceso de la cobranza puerta a puerta, pero era algo que se venía dando y era muy normal, ¿no? Ir a cobrar a cada uno de los domicilios. Hoy en día se mantiene, no es que ha desaparecido, por favor, pero generalmente esto funcionaba a través de un proceso del envío de cartas, ¿no? Generalmente se lo veía mucho en el tema del pago de luz, en el pago de un servicio básico de telefonía fija en ese momento, que era lo que predominaba, y pues obviamente uno sabía que estaba adeudando 2 o 3 meses del servicio que en este caso corresponda, y pues lógicamente la premura de tratar de igualarse de la forma mucho más expedita en el tema de pago, ¿no? Porque obviamente uno recibía una fecha máxima de pago y la advertencia de que obviamente si esto no se daba, pues lo lógico en ese momento es que el servicio quede interrumpido, ¿no? Con las condiciones que esto después generaba, que las personas tengan que ir a las oficinas, pedir un tema de reconexión, dentro de ese tema de reconexión se generen intereses, Hijo, etcétera, etcétera. bájate, sigue viendo los En el tema zapatos. financiero, pues esto se producía de una forma bastante similar. Después pasamos rápidamente ya en los años 90 a las cobranzas telefónicas, ¿no? Empieza esta figura o pseudo figura de lo que básicamente conocemos hasta el día de hoy como los call centers, ¿no? Herramienta que obviamente dependía de la capacidad y del grado de penetración que existía del servicio de telecomunicaciones. Recuerden que el teléfono fijo antes de los años 2000 también era un tema que no era prácticamente arraigado en todo el mercado ecuatoriano, sino que obviamente muchas familias de clase media, media alta y lógicamente clase alta es las que tenían acceso a líneas telefónicas, en muchos de los casos no existían y esta era una herramienta que también generaba problemas. Si bien había la efectividad de poder llamar y contactar a la persona, en muchos de los casos, pues estas llamadas no las podía hacer yo al mediodía, tenía que esperar en la noche, hacerlo mucho en la mañana y como lo pongo acá, todavía enfrentaba problemas
por el grado de cobertura, ¿no? Si hacen un símil, ustedes hoy en día al tema de la telefonía celular, somos más o menos 18 millones de ecuatorianos. Dentro de eso, si vemos la población económicamente activa e inactiva, se habla prácticamente de unos 12, 13 millones de ecuatorianos, que serían las personas que consumen o que tienen algún tipo de ingreso para poder pagar. Hoy día a nivel de telefonía es factible, celular me refiero, el poder ubicarlas. Anteriormente no teníamos ese grado de cobertura a nivel de la línea fija, ¿no? Y si la persona no estaba, pues obviamente volver a hacer una llamada, a veces tenía que esperarse 2 o 3 días para poder hacerlo y no tenía esa capacidad reiterativa de poder hacerlo. Más adelante, y sobre todo ya en los años 2000, ustedes recordarán mucho estos temas del boom de las empresas.com, ¿no? Aparecieron todas las empresas a nivel de dominio, empezamos con una mayor sofisticación, ya empezamos con el tema de computadores y aparece este gran aliado que hasta el día de hoy lo manejamos, que es el email, ¿no? El correo electrónico, como una forma más eficaz de comunicarnos porque evitamos esa interrupción de que si la persona estaba trabajando tengan que llamarle a la oficina, pedir el número de extensión, que pueda esa extensión obviamente dar la ubicabilidad de la persona y poder llegar al cometido que era buscar justamente la cobranza. El correo electrónico permitió en su momento con muchas plataformas acceder a esta herramienta de forma gratuita. ¿A cambio de qué? A cambio de mi información personal, que hoy sabemos que esa información personal tiene inclusive un tratamiento de la Ley de Protección de Datos, pero que en su momento sirvió de una puerta para poder acceder a un nuevo servicio, que en este caso era recibir mensajes o correos que reemplazaban básicamente a estas cartas puerta a puerta, ¿no? Desde el hecho de no tener que utilizar papel, una fuerza de ventas que vaya a hacer la distribución, tener que ir a dejarlas en un buzón, que muchas veces estas ni siquiera lleguen, sino que estas ya llegaban a un buzón electrónico, es decir, a un dominio, donde las personas pues obviamente podrían ser contactadas. Esto generó una facilidad importante, ¿no? Previo a la llegada del Internet. Y aquí quiero hacer un punto de inflexión que es importante. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que anteriormente en los teléfonos celulares que no eran inteligentes, ¿no? Los famosos smartphones como funcionan ahora, yo no tenía la capacidad de poder recibir emails, ¿no? O era muy limitada esa capacidad. Entonces, yo no tenía esa trazabilidad o no tenía esa capacidad de poder llegar masivamente todavía a las personas. Si bien las personas ya se tecnificaron, tenían un teléfono celular de contactabilidad, este teléfono no soportaba recibir correos hasta ese momento, ¿no? Empieza a llegar BlackBerry, empiezan a llegar otro tipo de marcas que empiezan a dar esta disponibilidad junto con el acceso a Internet a los dispositivos móviles, y ahí empieza este envío masivo de correos, ¿no? Donde yo empiezo a hacer campañas, a enviar en la mañana, en la tarde, en la noche, un recordatorio para poder justamente confirmar este caso, el pago, la fecha próxima de pago, el cambio de una fecha de pago o cualquier otro requerimiento hacia los diferentes usuarios. Entonces, hoy en día estamos prácticamente en este punto y ya caminando o embebidos, por así decirlo, también al otro punto que viene más adelante, que es la omnicanalidad, porque aquí estamos hablando de que hasta ese momento yo utilizaba masivamente los correos electrónicos, pero sí a un costo de Internet que era elevado, a una velocidad inclusive que no era satelital como hoy tenemos esa disponibilidad, o obviamente el tener una mayor capacidad de poder hacer envíos masivos. Antes dependíamos mucho también de la capacidad de los sistemas para poder tanto enviar como recibir. Hoy en día, pues obviamente sabemos que eso nos da una facilidad gigantesca, ¿no? Problemas de almacenamiento, entre otras cosas. La omnicanalidad llega como el punto final de contacto hacia los clientes, en las cuales yo tengo ya no solo las herramientas de contactabilidad normal, me refiero envío de cartas, que todavía sí se lo hace en algunos otros países, por darles el ejemplo, en Chile esto funciona de manera constante y normal. En el Ecuador quizás esto se ha venido perdiendo, es un poco más usual en las instituciones públicas, pero obviamente con las dificultades que tiene y la falta de eficiencia, por supuesto, en poder trabajar de esta forma. Pero a eso se suma la contactabilidad a nivel fijo, que es muy esporádica, viene cayendo prácticamente para que ustedes tengan a nivel de datos.
el 16% de la población todavía utiliza telefonía fija. Y lo interesante sería que si hacemos una caracterización o un perfil de quiénes son esas personas que lo utilizan, muy probablemente nos salgan en rangos superiores a 60 años, que son personas que todavía se comunican. ¿Por qué? Porque son personas que en la mayoría de sus casos están jubiladas, que pasan en sus domicilios y a las cuales yo sí podría llegarles con esta contactabilidad, pero a las personas que están por bajo de este rango etario, pues la probabilidad de contactabilidad es muy, muy baja, ¿no? Inclusive a nivel de correo, ya lo voy a explicar por qué. A todos esos procesos se suma la analítica de datos, que es donde quiero justamente empezar a llegar con ustedes a irlo revisando, porque esta se vuelve una herramienta de entendimiento para ir engatizando estrategias, ¿no? Ayudarme, que lo vamos a ver más adelante, en generar una gestión mucho más eficiente, es decir, tratar de evitar actividades que son repetitivas. Ahí es donde tiene que entrar la inteligencia artificial como un proceso, por favor, ¿no? La inteligencia artificial no es que es simplemente poner al robot o poner a la gente o al chatbot para que haga una actividad, es simplemente un canal, ¿no? Que en este caso estoy disponibilizando para poder manejar. Pero este canal, como les decía, un agente artificial que se lo conoce hoy en día, un famoso chatbot, por detrás tiene que tener información que permita resolver una condición específica. No le puedo poner a la persona a responder, o en este caso al chatbot, la toma de decisiones, ¿no? Ojo, eso es todavía algo que no se puede trabajar sin supervisión, y lo voy a comentar un poco más adelante. Entonces, bajo esa condición, a nivel de la omnicanalidad, el tener varios instrumentos o soluciones que me permiten hacer esta contactabilidad, ¿para qué? Para asegurar la mejor forma de recuperación y sobre todo poder llegar al cliente, que hoy día es lo que más me interesa, es lo que engatiza el determinar cuál es el mejor canal o la mejor opción para llegar a una persona. Si es una persona de la generación X o millennial, perdón, o la generación Z, es lógico que tengo que irme por canales básicamente tipo redes sociales o canales a nivel interactivo, ¿no? Sobre todo para, vamos a verlo en el punto 3, esa generación que se la llama nativa digital, que también lo vamos a explicar más adelante. Pero yo no puedo entender esa diversificación y entender qué canal es mejor si no aplico la analítica de datos, ¿no? Generalmente he visto como una práctica no eficiente que a una misma persona se le llama, se le manda un correo, le mando un WhatsApp, la contacto por Facebook, bueno, por todos los canales le envío una carta y el grado de efectividad es nulo. ¿Por qué? Porque no logro determinar cuál es ese canal a través inclusive de esa trazabilidad que puedo ir determinando en cada uno de los clientes en buscar esa mejor opción para llegar. Y lo que me cuesta hacer esa gestión, ¿no? Respecto al resultado que quiero obtener. Entonces he visto casos de empresas del sector real, para no hacer la competencia con el sector financiero, en donde nos gastamos paquetes de envío de mensajes de texto infinitos, ¿no? 4 millones, 5 millones de envíos generalizados que cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es la tasa de asertividad o de conversión? En algunos casos ni siquiera llega al 15%. ¿No? ¿Y es por qué? Porque llega un mensaje que ni siquiera es priorizado, envío un correo que muy probablemente se va a una bandeja de correo no deseado o spam. Entonces empiezan muchas de esas condiciones que yo las sigo haciendo repetitivas sin ningún resultado y donde justamente quiero yo ir determinando un punto específico, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viviendo estos dos procesos. La omnicanalidad, que se asienta en el uso, obviamente, de tener acceso a datos, ya ni siquiera es el uso del Internet, es el acceso a datos, ¿no? Y la diferenciación de las herramientas para poder tener una cobranza efectiva. Esto nada más un poco para poder recapitular rápidamente cómo se venían dando, ¿no? Lo que les acabé de mencionar en esta línea de tiempo, de que básicamente estas cobranzas puerta a puerta se venían dando a nivel de la entrega de cartas. Estos mecanismos nos conducen a explicaciones de lenguaje corporal, tono de voz, gestualidad o gesticulación, también como se la denomina. Quien era en este caso, y hoy en día creo que también se mantiene, un gestor de cobranza era una persona que tenía que manejar ciertas skills, ¿no? No podía mandar a una persona duditativa, que no se asegura,
que no tengo una capacidad de poder comunicar y a la vez una capacidad de poder negociar. ¿Por qué? Porque como igual hemos mencionado, pues posiblemente ese gestor, en lugar de ir a cobrar, salía cobrado en algunas otras circunstancias o no llegaba al cometido de la recuperación como tal. Y sobre esa base, pues, no me quiero detener mucho en estos puntos, sino ir a la parte final, en donde podemos ir atando justamente que todo esto, que en un punto puede ya ir quedando obsoleto para ciertos perfiles específicos, ojo, no digo para todos, pero para ciertos perfiles sí, ¿no? El poder evolucionar justamente a este customer journey que se lo llama, que no es más que el viaje del cliente, ¿no? Apalancado y que a nivel de data. Y a esto súmele una parte fundamental, que es la experiencia en el tema de cobranza. Yo recuerdo que en todos los seminarios que tuve la oportunidad de participar, preguntaba a las personas a quién le gusta ser cobrado o a quién le gusta recibir una llamada de cobranza. A nadie. No creo que hubo más que uno o dos casos excepcionales que muy probablemente no escucharon bien la pregunta y levantaron la mano, pero al resto no nos gusta, siempre estamos en una actitud a la defensiva, ¿no? Por eso hoy se habla de la experiencia, por eso hoy se habla de cómo tengo que hacer ese proceso de abordaje, si quieren ustedes, para lograr una barrera en la que yo puedo ir a hacer un mejor manejo. Y ustedes lo conocen de mejor forma porque cuando se hace el manejo hacia los clientes, yo busco mantener inclusive a ese comercial que tiene una relación específica con las personas, que también pueda hacer la cobranza. ¿Por qué? Porque he creado una relación de confianza que permite que esta persona que colocó tenga el conocimiento, la capacidad de poder también hacer una cobranza. Pero eso no es que se lo puede hacer en todos los casos y podríamos también ahí entrar en alguna dicotomía de las dificultades entre ser juez y parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que cobra, perdón, que coloque y que cobra, puede obviamente tener una gestión eficiente, pero también en algún punto, como les digo, puede tener conflictos. Entonces, esto hay que irlo analizando a través de la información. Entonces, como un poco lo expongo acá, ¿por qué la cobranza tiene que ser un socio estratégico? Porque no debe ser asumida como un proceso administrativo. Y esto es fundamental, por favor, sobre todo para los tomadores de decisiones, ¿no? Porque si yo lo veo como un proceso administrativo, puede pasar como un proceso contable más, como generar un documento cualquiera, un asiento, un diario, una orden de compra. Es mucho más que eso, ¿no? Es un proceso sociocultural, como les acabo de demostrar. Es decir, tengo que entender qué tipo de población, ¿no? No digo seamos psicólogos, en alguna parte nos tocaría también serlo, pero entender cómo llegar a esa persona, porque tengo que conocer horarios, formas de pago, disponibilidad, ubicación geográfica, entender también cuántas otras creencias tiene. Entonces, es un proceso que envuelve muchas otras condiciones. Y a eso súmenle el tema de inseguridad que vivimos ahora, ¿no? Que es una variable que flota, que nos golpea, pero que es muy difícil de entender y capturar, sobre todo porque hoy día está mutando, porque hay zonas que posiblemente ya las conocíamos como conflictivas, pero hoy en día hay otras zonas que empiezan a tener esa condición. Pero bueno, porque yo ya tengo un foco en el que puedo entender cuál era el proceso sociocultural en esa zona que me permita tratar de generar un clon y decir, y ahí entra mucho el análisis siempre para el tema de riesgo, las famosas probabilidades. Si este tipo de personas bajo estas características y estas condiciones se comportan de esa manera, al menos existe un 80% de probabilidad, ¿no? Que quiero decir que suceda el evento es un 80% y un 20% es que no se cumple el evento, de que esta población llegue a tener un comportamiento similar. Y ahí vamos a ir viendo cómo en esa comparación de cestas, clústeres o canastas que ustedes puedan ir administrando dentro de su propio portafolio, les generen el entendimiento de este proceso sociocultural, ¿no? Acá a las personas les gusta que les vayan a ver entre el lapso de las 7 y las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque no interrumpen su proceso de actividad económica. Algo tan sencillo como obviamente entender cuál es ese famoso tiempo de mejor acceso. Se lo conoce también en la llamada telefónica como el famoso best time to call. ¿Cuál es la mejor hora para poder llamar? ¿No? ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es el momento en el que sé que voy a poder ser
atendido, porque si yo voy a la hora que quiere y recibo una llamada o recibo una visita, probablemente si yo estoy haciendo un negocio, si estoy haciendo una actividad, reciba una mala forma de respuesta o reciba un bloqueo natural para no generar el tema de la cobranza, ¿no? Por decir, me estás interrumpiendo, estoy en una actividad productiva, no tengo tiempo para atenderte. Pero si de otra forma yo busco aquellos espacios, condiciones, horas, momentos y lugares y llego con alternativas, quizás solo mencionar y decirle, puede acceder a un botón de pago para poder facilitar, en este caso, la acreditación de su crédito, créanme que puede cambiar la vida de esas personas, pero tenemos que empezar a trabajarlo desde las propias instituciones, entender que la cobranza es un proceso sociocultural, ¿no? Desde entender el mindset de las personas y verlo como un concepto renovado, ¿no? Tenemos que dejar atrás quizás todos esos procesos que hemos venido usualmente conocidos y tenemos que ir llegando a una óptica de negociación y es allá hacia donde quiero completar este webinar, porque la negociación la vivimos nosotros en una actividad financiera en el día a día, pero en la cobranza, ¿no? Es un proceso natural, nativo, si ustedes quieren, que hoy en día puede generarse o gestionarse con una mejor resolución o obtención de resultados a través de la utilización de datos. Entonces, entremos ya de lleno un poco en esta parte que la he mencionado, mitos y verdades. ¿Por qué mitos y verdades? Un mito es algo que creemos, pero que no conocemos a ciencia cierta si es verdad o no. Las famosas creencias, si ustedes quieren, ¿no? De que de estas existen un montón y que generalmente a veces nos dejamos llevar por lo que dice la gente, ¿no? O lo que pasa, ¿no? Y no lo hago en pos de poder hacer un contraste. La verdad, ¿no? En este caso, como ustedes ven acá, es algo que hoy en día, sobre todo en las instituciones financieras, tiene que asentarse con el sustento de datos. Yo no puedo ir con verdades a medias, no puedo ir con datos a medias, sino que tengo que ir con una determinación de poder explicar que estos resultados generan tanto impacto que yo pueda medir, ¿no? Y ahí es donde empiezo a desmitificar lo que es un mito, una creencia, con respecto a algo que es una verdad. Entonces, entremos un poco en materia. ¿Cuál es el primer mito, verdad, que quiero ponerles? No, es que cuando yo empiezo a trabajar en una cobranza analítica, ¿no? Y analítica es que ya estoy utilizando datos a full, estoy utilizando BigQuery, estoy utilizando explotación de Big Data, estoy metiendo inteligencia artificial, soy la creme de la crema en este sentido, ¿no? Y que voy a poder automatizar todo, ¿no? Literalmente me compré un CRM que viene con un par de robots y esos son los que se van a encargar de hacer absolutamente todo, ¿no? Y como lo pongo acá, esto hoy en día es prácticamente una tendencia, ¿no? Es popularidad. Quien no habla de esto hoy en día no está en nada, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que empezar a ir partiendo estos mitos y entender en dónde la utilización de estas herramientas va a generar un beneficio a mi institución y va a generar un apoyo a mi proceso, ¿no? No puedo cambiar las cosas de la noche a la mañana. Y otro concepto muy coloquial que siempre se utiliza, soplando no se hace botella, ¿no? Entonces, lo que quiero explicar acá es que la analítica puede efectivamente automatizar procesos, sobre todo de cobranza, pero eh, todavía necesita intervenciones humanas, ¿no? Todavía necesitamos esa supervisión para tratar casos complejos o sensibles. Entonces, les pongo el caso más sencillo de todos. Ustedes abren dentro de una aplicación de su institución la opción de cobranza, ¿no? Pero la persona, ¿no? Dependiendo nuevamente el rango etario, el conocimiento digital y sobre todo la confianza, porque en el negocio en el que nosotros estamos envueltos es un negocio de confianza, ¿no? No necesariamente quiere hablar con un chatbot, ¿no? Un chatbot al que no sabe, no puede expresarle su problema, no puede decirle qué condición tiene, no puede mencionarle que está en el campo y que sus vaquitas están con algún problema en la producción de leche el día de hoy. No lo puede hacer. Entonces, la utilización de una herramienta en ese caso prácticamente es un salto al vacío, ¿no? ¿Qué quiero decir? Es absolutamente ineficiente. Pero
Si la utilizo, en este caso, para un proceso de rápidamente subir datos, empezar a obtener información y que te conteste, ¿no? Hola, David Castellanos, veo que tú mantienes un crédito con nosotros, tus fechas de pago son tantos, podemos observar que tienes 2 atrasos, inmediatamente estoy poniéndote en contacto con un agente o un gestor que maneje tu cuenta para poder resolverlo. Esos procesos pueden ayudarnos primero el evitar justamente información errónea, procesos falsos en onboarding, pero del otro lado, la automatización de que esa red de ingreso de información se automatiza, valga la redundancia, o haga una gestión adecuada y después derivo el caso específicamente a quien lo necesito. Entonces, ahí logro generar un tema de rompimiento, pero si pongo al chatbot a que genere, a que me dé respuestas, lo más probable va a ser que las personas se sientan frustradas, ofuscadas, no encuentren solución, sientan que la institución no les está dando el tratamiento que necesitan, y ahí es donde empieza a resquebrajarse esta relación. Entonces, por eso les comento que estos casos sensibles, complejos, ¿no? Tienen que ser tratados todavía con la analítica humana. Yo necesito ver a la persona, necesito comentarle mi problema, necesito explicarle qué es lo que me sucede, ¿no? Un poco ahí jugamos a ser psicólogos para de ahí poder buscar una solución. Pero esta información que el cliente me la va a dar, no la tenemos nosotros en nuestro CRM, no la tenemos nosotros en nuestros datos. Máximo yo conoceré que David es un profesional, que tiene 40 años, que tiene 35 años, que tiene 2 créditos, pero no conozco esta psiquis de la persona y los problemas que le están afectando. Así que eso no se puede modelar, eso no lo puedo resolver con la inteligencia artificial, porque caso contrario voy a generar un efecto totalmente atípico. Vamos con la parte número 2 y ahí hacemos un pequeño descanso para ver si ustedes después de completar un poco estos mitos tienen alguna consulta, ¿no? Hay algunas personas que creen que implementar la analítica también de datos puede generar resultados inmediatos y este es, creo que, otro de los grandes problemas. Nuevamente, pensamos que enchufamos las cosas y todo está resuelto, ¿no? El día de mañana, oye, ya te di el proceso que necesitabas, ahí está el software que me costó $2,000, $3,000, así que espero que las soluciones que nos tomaban una semana estén listas en 3 horas, ¿no? Y las circunstancias no funcionan así, ¿no? Aunque como pongo acá, ¿se puede mejorar la eficiencia? Sí, todavía dependemos de factores externos como lo que sucede en la economía, la situación financiera de los deudores, en donde nuevamente yo no puedo lograr que se generen como es, acuerdos inmediatos. Probablemente en un porcentaje sí, haciendo una discriminación, pueda con ciertos datos obtener respuestas de mejor forma, como les expliqué el proceso de onboarding, cuando a veces una persona quiere llamar y entender su problema, pero en otros casos posiblemente no se dé, ¿no? El otro mito que tenemos es la eliminación total de los riesgos. Y este es un punto que también recuerdo, lo tratábamos porque les mencionaba que en la gestión de riesgo de crédito, el riesgo no se puede eliminar, pero el riesgo se mitiga. ¿Qué quiero decir? Lo empiezo a controlar o evito que su expansión me genere complicaciones mucho más drásticas, ¿no? Entonces, lo que se menciona acá es que cuando yo también trabajo con estos procesos analíticos de inteligencia artificial, inmediatamente voy a reducir los riesgos por incumplimiento, ¿no? Ya ahí está nuevamente el chatbot resolviendo, no necesito ninguna persona, sino que ya, perfecto, con esto vamos a obtener todos los casos. ¿Qué pasa si se va el internet? ¿Qué pasa si la conexión se cae? ¿Qué pasa si el proceso de onboarding se queda trabado o existe delay en la respuesta o ese tema de interconexión entre que la data que accede del cliente hasta la búsqueda en la tabla X, Y, Z, ese proceso de regresar de interacción en system to system no funciona? Otra vez me quedé en nada, ¿no? Entonces, yo necesito nuevamente entender comportamiento para reducir riesgos y decir en qué actividad, bajo qué circunstancia, bajo qué condición, sí puedo utilizar para tratar de eliminar riesgos. Un caso muy práctico que lo veía inclusive ayer en la noche es lo que se utiliza hoy día en la agricultura, tener cámaras
para poder ir identificando el grado de madurez que puede tener una fruta o producto a fin de evitar que esto se sepa el momento exacto de la cosecha. Con eso que evito que haya una persona que esté haciendo recorridos constantes, tenga dificultades, ¿no? Y simplemente con esta automatización por lotes yo puedo decir acá prácticamente estamos ya con la fruta al 95%, al 90%, es hora de poder hacer la cosecha, la recolección, a fin de que el producto alcance su madurez en el proceso ya de distribución y evitar desperdicios. Esos son procesos en donde yo, nuevamente les explico, puedo hacer una automatización, ¿no? Y la supervisión en este caso, bajo una condición repetitiva y reiterativa, que es el proceso de la maduración de la fruta que les estoy comentando, la puedo desencadenar o utilizar a través de estos procesos, pero necesito la supervisión. Alguien tiene que estar atrás revisando estas alertas dentro de un panel que esto se cumpla, porque si es que obviamente dejo todo a la máquina, nuevamente, ¿qué pasa si hay un problema de cableado? ¿Qué pasa si en esa zona hubo un accidente y nos baja la cometida? X, Y, Z, ¿no? Entonces, ahí debemos trabajar. Otro punto que está también como un mito importante es el hecho de que se piensa que ya con la aplicación de analítica, básicamente ya no voy a requerir personal especializado. El gestor quedó por fuera, ¿no? Mentira. Ya que muchas personas lo tienen presente, lo vuelvo igual a ratificar, porque es impresentable la idea de que se considere que no necesito personal especializado para la cobranza cuando la realidad es que hoy necesito un personal de cobranza más capacitado, más tecnificado, con mayores herramientas, con la capacidad de generar estrategia y sobre todo con la capacidad de poder hacer negociación. El gestor de cobranzas es el que tiene que tener todas aquellas alternativas para no recibir un no como respuesta o mínimo llegar con un acuerdo de pago. Y digo mínimo porque si no, obviamente la gestión va a ser inconclusa. Entonces, como lo pongo acá, ese es un punto importante. A ver, ¿cómo ayudo a esta área que tiene que recuperar 60, 70 millones de dólares de una cartera anual antes de que pase a una cobranza judicial, que yo sé que ya en ese momento si pasó a cobranza judicial, voy a tener que hacer primero, una provisión del 100%, segundo, entrar en un gasto judicial, tercero, esperar la recuperación de 2 o 3 años a través de un juicio, cuatro, si hay problemas de insolvencia, no voy a recuperar nada, finalmente voy a tener que hacer el castigo, la cartera se pierde, pero yo inclusive ya tengo otro efecto que es un mayor gasto a través del 100% de la provisión. Entonces, necesito personal que pueda entender con esa especialización cuál es esta cartera que finalmente sé que va a pasar más de 90 días, más de 180 días, que es ya el punto de no regreso o de no retorno, y aquella en la que sí puedo trabajar en contención. Entonces, hoy más que nunca es importante empezar a trabajar desde esa forma y como les comento, el tema de la estrategia, ¿no? Y el último mito para ir pasando a las verdades también es que implementar estos sistemas puede ser costoso, el famoso costo prohibitivo. ¿Y por qué? Eh, Primero yo lo que generalmente hago, y creo que es una mala condición, es cuánto me cuesta, en lugar de entender o ver cuál es la funcionalidad, cuál es la racionalidad, cuál es la aplicabilidad, cuál es la usabilidad y cuál es la trazabilidad que me va a dar el producto, el proyecto, la consultoría o el análisis. Si entro con una barrera de entendimiento a nivel de costo, muy probablemente no esté abierto a nada, ¿no? Y también hay que tener cuidado de lo que es vende humo, ¿no? Que viene con colorcitos, está bien empaquetado, se ve bien bonito y el rato no sirve para nada. Tenemos que nosotros ser críticos y estratégicos en qué queremos hacer una inversión. Hoy en día la podemos trabajar inclusive con los famosos pilotos, pruebas de concepto, en donde yo tengo que ir entendiendo, inclusive dentro de la aplicación de un score de cobranza o cualquier otra alternativa, cuál es el retorno que estoy buscando en el mediano o en el largo plazo respecto a mi inversión. Porque ahí generalmente hablo el romper la idea de un costo versus una inversión. Un costo es algo que finalmente va a generar un gasto. Y una inversión tiene una retribución hacia el activo productivo, que quiere decir, soy más eficiente, mejoro mi proceso y obviamente en lugar de tener un gasto, voy a obtener una rentabilidad. ¿Por qué? Porque el ingreso supera el gasto y finalmente voy a tener una retribución positiva. Entonces,
Esto también ayuda a reducir y acelerar las pérdidas por incumplimiento, pero tengo que entender nuevamente en qué quiero aplicar, en qué quiero gastar o ir entendiendo, ir saltando por fases, ¿no? Creo que a veces muchos de los errores nuevamente es llevarnos por estas tendencias y querer ir a comprar lo más grande que hay, pero sin entender que no lo puedo aplicar, que no tengo un personal técnico, que no tengo el conocimiento y entre otras casuísticas. Esos son grandes errores. Hay muchos elefantes blancos colgados en algunas salas bonitas, pero que no sirven para nada porque no hay la funcionalidad. Pero acá yo puedo ir empezando por procesos, ¿no? Así como el ser humano no es que de la noche a la mañana ni menos nace y está corriendo, no. Primero empieza un proceso exploratorio de entender su entorno, empieza a levantarse, busca puestos en los que pueda sentir seguridad para empezar a elevar su columna y después empezar a gatear, desplazarse y caminar y después paso a correr. Ese es un proceso natural que toda institución tiene que hacerlo. Lo mismo en la adaptación de soluciones, tecnologías, metodologías y estrategias para el desarrollo. No puedo pasar de 0 a 100 en 20 segundos, ¿no? Y el otro, que también lo tenía y no lo había tenido en el radar, lo dejé por fuera, es el tema de la limitada aplicabilidad, ¿no? Hay algunas personas que piensan también que la analítica solo sirve para grandes empresas y grandes volúmenes, ¿no? Y aquí hay que entender que hay diferentes realidades, pero la estadística, la probabilidad, la gestión de recupero es transversal a todos, que es con lo que empecé hoy día comentando en la mañana, ¿no? Que siempre, obviamente, que busquemos entender cuál es mi mercado, cuál es mi foco, cuál es el tipo de población, cuáles son mis productos, cuáles son mis limitantes, yo voy a poder justamente hacer un enfoque adecuado con los objetivos de en dónde puedo, en base a limitación o no, obtener datos. Y si no, pues asociarme o buscar socios estratégicos, empresas que tengan mayor conocimiento o información del mercado que me generen esa complementariedad, ¿no? Yo a mi cliente lo conozco perfectamente, cómo se viste, dónde viene, dónde trabaja y cómo funciona conmigo, pero no sé la relación que ese mismo cliente tiene con otras instituciones. Cómo se comporta con una casa comercial, cómo se comporta con un retail, cómo se comporta con un banco, con una mutualista, no la conozco. Esa realidad es la que yo tengo que complementar. Y cuando hago esa visión 360, pues obviamente el resultado va a ser esta persona, a pesar de los diferentes escenarios, es una persona que se mantiene constante. O si veo que obviamente hay estos cambios, puedo determinar que hay personas que no se mantienen constantes y entender qué tipo de manejo le voy a dar. Entonces, empecemos a romper un poco estos mitos y vamos hacia la parte de las verdades, ¿no? El primer punto es que la analítica nos permita una segmentación precisa del cliente. Y cuando digo segmentación, es el famoso esquema de determinar que no todos somos iguales, no somos todos una población homogénea, todos tenemos diferentes gustos, todos tenemos diferentes preferencias, a pesar de que vivamos en comunidad o que tengamos temas que nos relacionan. Entonces, en ese punto, yo puedo ir haciendo este cruce, ¿no? Empiezo a hacer esta desagregación, ¿no? ¿A través de qué? Del score, el historial crediticio, el perfil de riesgo, perdón, ahí me pasé, y otros factores relevantes en los cuales puedo determinar la zona en la que vive, cuántos acreedores tiene, si usa tarjeta de crédito, cuál fue su último atraso en los últimos 36 meses, si ha tenido protesto en cheques, aunque es algo no muy común, pero lo pongo un poco sobre la mesa, en donde yo empiezo a ir generando esas canastas. Y en base a esas canastas, puedo tomar patrones de decir, a ver, a este grupo puedo hacer mi primer sandbox, mandémosle solo mensajes de WhatsApp. En cuanto estuve un grado de conversión de que me hayan abierto, y ojo, no, WhatsApp es la herramienta a nivel de comunicación más amplia que existe, prácticamente tienes un 80, un 85 grado de conversión que te garantiza que la persona lee el mensaje, ¿no? Que sabe que le estás comunicando que tiene un problema. Si voy a otra población, posiblemente superior a los 60 años, ese grado de la utilización de ese canal disminuya hasta el 40%. ¿Por qué? Porque no es una persona que pasa con el teléfono revisando cada 5 minutos, sino que es una persona que lo ve cada 2 horas, cada 3 horas, o posiblemente se quedó sin batería.
Entonces, cuando empiezo a hacer esa segmentación, estas clusterizaciones en base a datos socioeconómicos de comportamiento, saber cuáles son las últimas personas que en los últimos 6 meses me pidieron un crédito, que están en un rango de 10 kilómetros de la agencia y que están dedicadas a un cultivo agrícola de corto plazo, yo puedo ir separando para entender qué política, qué estrategia la doy, veo el resultado, si ese resultado es efectivo, lo mantengo, busco quizás darle un mayor grado de contención y de ahí empiezo a trabajar en las otras para ir determinando cuál es la mejor forma, ¿no? A veces muchos se asustan con este tema de prueba y error, ¿no? Prueba y error, yo diría entre comillas, porque sé que no podemos hacer ejecuciones porque por detrás hay costos, pero sí puedo tomar casos específicos en los que puedo determinar si una condición funciona, cómo la aplico hacia el resto de la población. Las ganancias son gigantes, ¿no? Porque si trabajo en una población muy, muy, muy pequeña, acotada, bajo ciertas características, pero que sea una muestra relevante, ¿no? Que la inversión es mínima respecto a después la aplicabilidad y la ganancia que yo puedo tener ya en una zona de expansión. Es la segunda verdad y es que mejora la toma de decisión, pero por supuesto, porque lo acabo de explicar, ¿no? Los equipos de cobranza pueden estar informados, tienen identificación estratégica, inclusive hasta para generar rutas óptimas, ¿no? En esta zona hay 20 personas que están sobreendeudadas de las 100 que quiero cobrar. Entonces, a esas 20 personas posiblemente ni siquiera voy a buscarles para ofrecerles o pedirles la recuperación de la cartera, sino que voy a ofrecerles un plan de pago. Y al 80% que no tiene esa condición, sí busco ir a hacer una recuperación. Entonces yo empiezo a determinar esas estrategias, buscando obviamente canales óptimos, buscando hacer ofertas de pago y otros aspectos. El otro punto que creo que lo hemos venido comentando es la reducción de tiempos y costos, y esto es fundamental. Todo lo que es tiempo hoy en día nos genera un costo. Y el ejemplo más simple que hoy día les puedo dar es cada vez que ustedes se trasladan a su oficina, van de viaje, lo primero que hacemos es pedirle a cualquiera de estas aplicaciones que nos calcule el tiempo, ni siquiera la distancia, el tiempo que me toma trasladarme de A a B. Porque en base a ese tiempo yo planifico, establezco si me es conveniente o no ir, pero me es indiferente el saber si son 10 kilómetros, 20 kilómetros, 100 kilómetros, 80 kilómetros. Por ejemplo, en Quito, trasladarse linealmente 10 kilómetros te puede llevar prácticamente una hora, ¿no? Que en cualquier otra circunstancia de cualquier otra ciudad esto puede ser mucho más pequeño y el tiempo puede ser mucho más acotado. Entonces yo puedo determinar rutas óptimas, ¿no? Porque si veo que te vas a demorar una hora en poder llegar a un cliente, oye, eso no me es eficiente, porque en el día tú máximo vas a poder hacer 5 visitas. ¿Cómo logro justamente determinar qué puntos están más cercanos? ¿Quién puede atender esta zona? ¿Quién puede hacer un tema de complementariedad? Ahí es donde puedo utilizar justamente la analítica. La cuarta verdad es la prevención de mora, por supuesto, porque lo más importante justamente que me da la analítica y sobre todo en cobranza es anticiparme a situaciones de mora. La mora es que el cliente no pagó por una condición extraordinaria que no la conozco, también está porque no quiso, tampoco porque no lo presioné, que se da en muchos de los casos, y ahí yo puedo ir determinando análisis predictivos. Por favor, esto no es futurología. No quiero poner la bola de cristal y determinar, pero sí puedo anticipar que si una persona viene decayendo en su continuidad de pago, viene erosionándose, ¿no? O aumentando su nivel de deuda, la probabilidad de pago se va a reducir. Entonces, como explicaba inclusive en los regionales, la efectividad va a ser ir a la contención con todo hacia ese grupo, ¿no? Porque es un grupo que sé que se me va a caer. ¿No? Respecto a otro grupo al que puedo darle un manejo un poquito más sencillo para que pueda seguir avanzando, ¿no? Buscando sobre todo incentivos para el pago puntual. Eh, y aquí me gusta dar un ejemplo muy importante que es sin duda disruptivo y sobre todo deberíamos aplicarlo en mayor medida en las instituciones financieras. Ustedes habrán visto propagandas de compañías de seguro que hoy día te premian por estar sano, ¿no? Si sales a correr, te doy, no sé, zapatos, si sales a correr, te doy la camiseta, te pago el gimnasio, te doy beneficios, ¿no? ¿Qué es lo que estoy incentivando?
que esas personas sean obesas, desincentivando, perdón, que esas personas sean obesas, que esas personas tengan problemas cardíacos, que esas personas tengan una mayor siniestralidad que me cause que después se enfermen, tengan una enfermedad complicada, me genere una mayor necesidad de pago de cobertura, pero si la logro mantener con un menor recurso, en buen estado de salud, voy a reducir ese grado de siniestralidad. Y ahí es donde empieza el cambio de mentalidad. En el tema también de buscar incentivos de pago, yo podría decir a ese cliente que es eficiente, te doy cash de $1, de $2. Te doy una compensación para que con tu tarjeta de débito o con tu cuenta te hagas acreedor, no sé, al 10% en tu próxima comida en un restaurante en especial. Esos incentivos van a generar que las personas den resultados. ¿Qué busco? Que las personas se disciplinen, que no esperen llegar al día final, que cuiden su salud financiera para evitarme a mí ese mayor dolor de cabeza. Pongan en una balanza, hagan un ejercicio, ¿no? ¿Cuánto posiblemente puede llegarles a costar que den, no sé, un proceso de cashback en tu cuenta, que inclusive se quede en tu cuenta, porque no es dinero que le estoy creando y entregando, sino que es una anotación en cuenta en la que yo te voy sumando puntos que inclusive pueden ser redimibles. A la gente le encanta eso además, ¿no? Que permita obviamente una contención de clientes que posiblemente eran medios complicados en el tema de pago, a después llegar a irme con 2, 3 visitas de gestor, mandarle en el abogado y tener otras condiciones. Entonces, esa es una oportunidad, yo diría, fantástica para poder empezar a trabajar. Las aseguradoras los hacen, los resultados están a la vista. Caso contrario, habíamos visto que estas campañas desaparecieron hace 3, 4 años. Se intensificaron desde la pandemia y llegaron para quedarse. Así que ahí hay un punto que yo creo que muchas instituciones los pueden explorar. La experiencia del cliente lo mencioné, ¿no? Opciones flexibles basadas en datos precisos, ¿no? O sea, no puedo coger y decir a todos, ok, págueme $10 cada semana. No, a la persona que no puede, puedo ofrecerle esto. Y a la persona que sí puede, oye, un solo pago. Entonces yo empiezo a ir mejorando estas canastas, evitar opacidad en estas personas y lograr una mejor experiencia. ¿Qué logro con eso aparte? Fortalecer la relación. Por favor, este es un punto importante. La cobranza no puede ser una experiencia traumática, ¿no? Porque hay muchas personas que han sido llamadas, mencionadas que le van a mandar a la central de riesgos, nunca más usted va a tener acceso a un crédito, le deseamos lo peor, la persona no te vuelve a contestar nunca más. Pónganse otra vez eh, del otro lado. ¿Qué pasaría si son ustedes quienes están recibiendo esta llamada? Sé que uno tiene que mantener un tono, lo vamos a ver más adelante, pero es importante manejar eso. Entonces, me voy después al tema de las estrategias de recuperación. No se preocupen porque vamos a continuar también el día lunes explorando un poco más también con el tema 2, porque hay mucho material para poder revisar. Entonces, sobre esa base, dentro de la estrategia de recuperación, la analítica sí me permite ver efectividad, ¿no? Pero no es de efectividad inmediata, lo que les había mencionado. No voy a esperar el mes 1, ni menos apliqué analítica y ya tener una recuperación o un incremento en la tasa de recuperación de 10 puntos, de 7 puntos. Por la experiencia que tengo, eso es vender humo nuevamente, es un tiro al aire y es altamente improbable que suceda. No quiero dar certezas ni verdades absolutas, pero sí comentar que no es algo lógico. Pero si voy teniendo procesos de 3, 6 meses en los que voy incrementando en 1, 2, 3, 4, 5 puntos esa tasa de recuperación, todos esos puntos van a generar obviamente un tema de entender esas tácticas primero funcionaron, ¿no? Ver cómo trabajar en su ejecución para seguirlas puliendo y aquellas que no funcionaron, pues empezar a irlas desechando, ¿no? Porque digo, no hay una receta mágica. Esa receta se escribe en base a lo que cada uno de ustedes, en base a sus instituciones, conoce. Y ustedes son los artistas de poder determinar qué es lo que mejor funciona. Yo les hablo desde el conocimiento no solo empírico,
Sí, desde el entendimiento propio de territorio, pero mucho también desde el manejo de datos, porque los datos nos cuentan una historia. Entonces, vamos viendo para de ahí tratar de entrar a las estrategias, que es hasta donde quisieras llegar el día de hoy, también por ver si tenemos preguntas y respuestas, es ¿qué es lo que puede ocasionar una adecuada y una inadecuada, perdón, gestión de la cobranza? Veámoslo también del otro lado, ¿no? Porque primero, la disminución del flujo de caja, porque obviamente esa cartera que no recupero es dinero que no entra. Y primero, no recupero el capital, no recupero el interés, que es el ingreso que obviamente me permite seguir siendo sostenible en el tiempo, generando dos temas adicionales. Primero, aumento de las cuentas incobrables, ¿no? Esto empieza a subir porque obviamente no puedo recuperar mientras la disminución de caja se produce, porque obviamente no hay flujo, no hay entrada de dinero. Y por el otro lado también se incrementan los costos y gastos. Entonces, tengo aquí un problema triple. Aumentan las cuentas incobrables, no quiero que pasen más allá de 90 días, tengo dinero que hoy en día me genera un costo de oportunidad que no lo puedo utilizar y por el otro lado voy a tener que incrementar los costos y gastos porque muy probablemente tengo que hacer más campaña, porque voy a tener que contratar a buffets, a casas de cobranza, voy a tener que hacer una gestión más intensa, ¿no? Entonces se empiezan a generar esos desbalances, ¿no? Y un desbalance es que esto sea muy alto acá, muy bajo acá, otra vez muy alto acá, muy bajo acá, ¿no? Es decir, no logro tener una armonía. Ni siquiera les estoy pidiendo que todo esté en línea, porque esos procesos perfectos no existen, pero sí armonía. ¿Qué quiero decir? Que no hayan diferencias tan marcadas. Si voy a la siguiente línea, lo que también se produce en ese retraso de pagos y a proveedores, me golpea a mí en la necesidad de que tengo que generar más provisiones. Y recuerden que la normativa ecuatoriana te hace provisionar por días de vencido, no necesariamente por PD, ¿no? Que es, yo diría, lo más adecuado, porque a nivel de días te dice son 30 días, independiente de que sea Juanito, Pepito o la experiencia o el manejo de hábito de pago, usted tiene que hacer una provisión de al menos el 5 o el 10% de su cartera, ¿no? Puede ser que la pérdida esperada sea más baja, ¿por qué? Porque es una población que se mueve mejor o que sea más alta, ¿no? Ahí pueden haber algunas disyuntivas. Y como les decía, después tengo esta disminución de flujo de caja que también se da en una reducción de ingresos netos, ¿no? Porque esta recuperación va a la vena, porque me permite empaquetar ese dinero en nuevas operaciones y también puedo llegar a pérdida de relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a experimentar disminución de flujo, yo empiezo a retrasarme con los proveedores. Este es un problema en cadena. Pido más tiempo, comienzo a dejar de pagar ciertas circunstancias, me genera obviamente que mis pérdidas incrementan respecto a mis ingresos o a mis gastos, reduzco la utilidad, si reduzco la utilidad, pues obviamente si esto llega a fin de año ya como una pérdida, afecto a la solvencia de la institución y finalmente estoy dando un impacto en la salud financiera. Entonces, cuando vemos a la cobranza, no como un proceso administrativo de toma, esta es la hoja, estas personas hay que cobrar, sino todas estas vertientes, estas raíces de impacto directo que se dan, yo puedo entender por qué es tan importante hoy en día manejar la cobranza bajo estrategias y conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para eso? Empezar a perfilar mi cliente. Y esto lo voy a decir y repetir constantemente porque los puedo ir separando en estos pequeños grupos, no piensen que este es el gran pastel, ¿no? Las personas que tienen un pago natural, que son las que están acá, que es decir, personas que tienen un buen hábito de pago. Hay gente que todos los meses va y le gusta cumplir, va, llega y atiende, y como sobre todo igual era un tema de cultura muy arraigado, el hecho de que las personas sabían que las obligaciones no se podían dejar impagas. Hoy en día eso ha cambiado, tenemos una generación, diría yo, con algunas dificultades también en el tema de valores, asociados también a estos casos que se han dado, asociados obviamente a un tema de mercado, asociados a un tema de seguridad, sí, pero que han ido perdiendo un poco este tema de pago natural. Pero a estas personas que inclusive tienen un pago natural, me es interesante entender que yo soy el único cliente o el único acreedor que tiene, ¿no? Aunque esos casos son, diría, muy fortuitos,
o en su defecto tienen pocos acreedores, son a los clientes a los que yo debería empezar a darles ese estímulo, como les decía, de campañas o incentivos para que se mantenga ese pago natural. Oiga, he visto que usted durante estos últimos 6 meses de este último año paga recurrentemente, cumple, siempre está igual atento en que su crédito no se venza. Por su fidelidad, le hemos generado un cashback de $100 que lo puede utilizar, no sé, en los próximos 6 a 7 meses, cualquiera de estas cosas. Aquí estoy reforzando ese pago natural de alguien que todavía no se me vence. ¿Y cómo puedo determinar eso? Simplemente con entender su trazabilidad en el mercado y teniendo un entendimiento de qué también hace esa persona por fuera de mi horizonte de análisis, es decir, en el resto del mercado. Paso al segundo punto, personas con riesgo medio. Estas son personas que ya empiezan a tener algún tipo de endeudamiento, que la capacidad de pago ya también empieza a complicarse, que tienen más acreedores. Entonces, aquí yo empiezo a trabajar ya un poco más intensamente. Son clientes que tienen un riesgo medio, pero que no están complicados. Empiezo a mandarle un mensaje y inmediatamente también a ponerle una disposición de si necesita algún tema de apoyo, ponemos estos canales de atención, etcétera, etcétera. Empiezo a trabajar en una contención, ¿no? A eso me quiero referir, porque este punto es importantísimo, porque estas dos partes del pastel, la uno y la 2 que estoy señalando acá, son las más relevantes en donde yo me estoy jugando al menos del 80-85% de mi cartera. Entonces, si yo hago acá un trabajo importante con estas condiciones que les digo, no son quizás tan extremas, donde yo tenga que hacer una inversión tan fuerte, puedo dedicarme ya al punto 3 y 4 donde ya tengo nodos críticos, en donde sí tengo que meter a ese squad específico, ¿no? En trabajar en riesgo medio de endeudamiento, en ver que obviamente ya hay una baja probabilidad de pago, inclusive son clientes que tienen 10 o 12 acreedores y yo posiblemente soy el 13. Entonces ya no hay un entendido de cómo podría llegar a manejarme. Acá es donde yo tengo que trabajar ya no en una contención, sino en la recuperación, porque pueden ser clientes que ya están vencidos, pueden ser clientes que no se vencen, pero me vienen pagando los últimos meses del mínimo. A estos clientes son los que yo tengo que empezar a trabajar y lo hago nuevamente a través de un perfil. Entonces, vamos entrando un poco a esta parte final, en donde quiero exponerles ese análisis situacional. Aquí ya vamos a fungir de psicólogos, de entendimiento, de inteligencia artificial, de los datos, aquí se mezcla todo, ¿no? Es primero, el cliente que quiere y no puede. Lo vimos un poco también a nivel de matriz, pero acá lo he planteado a nivel de la situación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasa a la persona como tal? La persona quiere pagarte, pero no puede. La persona que quiere pagarte y que puede, ¿no? Entonces, por eso lo pongo inclusive acá en verde, porque este es mi cliente champion, como siempre lo digo, es el cliente al que quieres llegar. Tengo el cliente que no quiere y puede. Ese cliente que no me tiene en su radar. O sea, después que venga la institución y me cobre, me interesa más bien utilizar ese dinero en alguna otra cosa. Y los clientes que efectivamente no quieren y no pueden. O sea, es el cliente en el peor escenario. ¿Qué hago y cómo trabajo con ellos? Primero vamos con el que quiere y puede, ¿no? Porque diría que es la parte más sencilla, pero a la parte que tengo que también generarle un monitoreo técnico constante. Porque son generalmente estos casos donde hay una mora que no es real, ¿no? Es decir, están en el último día, están justamente rápidamente, necesitan algún tema de un empujoncito para que estos se recuperen o para que cobren o personas que se olvidaron por alguna llamada. A estas personas yo puedo trabajarlas inmediatamente, inclusive 5 días antes, para poder hacerles un pequeño recordatorio, como siempre les he dicho, muy gentil, para poder manejarlo, ¿no? Y buscar, obviamente, objeciones que puedan dificultar este tema de el pago. Me voy con el segundo caso, el que no quiere y puede. El cliente que tengo que estarles llamando, buscando debajo de las piedras, sé que puede pagar, pero simplemente no lo quiere. Entonces, aquí la gran pregunta es, tengo que sentarme a identificar cuáles son esas razones reales, qué hay por detrás, ¿no?
porque puede ser que existan otro tipo de problemas o una mala experiencia al inicio, ¿no? Y capaz el otro gestor o la otra persona que estuvo manejando esta cuenta nunca me lo contó, pero terminó enojándose, molestándose y la relación quedó absolutamente resquebrajada. Entonces yo tengo que volver a construir, tengo que empezar a ofrecer ventajas hacia el socio, hacer atractiva la colocación en ese mismo saldo, ¿no? Y es llegar y decirle, mire, si usted me paga no sé, el siguiente mes vamos a darle algún tipo de beneficio, no necesariamente recortar el tema del pago, pero darle un beneficio, nuevamente un caramelo, un incentivo para que ese cliente se ponga al día y empiece a trabajar, ¿no? Queremos, no sé, le vamos a dar entradas al cine, vemos que tenemos, que tiene su familia, cosas tan simples como esas que créanme que pueden mejorar, ¿no? Y por el último punto, yo también podría hacer una revisión de la información patrimonial para poder hacer una recalificación al cliente, ¿no? Y regresar y ver si no ha habido una afectación a nivel de solvencia que pueda ponerme en alguna alerta o que pueda obviamente generar alguna dificultad. El cliente que quiere y no puede, es el cliente de buena voluntad, que se acerca, que quiere trabajar con nosotros, pero está complicado por todo lado, ¿no? Entonces, tengo que entender cuáles son estas causales del no puede y yo tengo que sentarme a determinar. A ver, pero primero veo toda la información estadística mía, veo la información de actores terceros, la combino y digo, financieramente la situación de esta persona al inicio de año no me mostraba estas deficiencias, hoy veo que tiene mayor endeudamiento, que ha solicitado dos tarjetas más, que tiene esta complicación. Ahora entiendo por qué no puede. En situación familiar, ¿hay algún cambio? Veo que ha tenido también alguna dificultad, veo que está sin trabajo. Ok, sobre esa base yo puedo ir trabajando métodos en los que puedo ir aplicando cuotas que ustedes saben que no necesariamente van a generar un alivio, pero empiezo a recuperar en un gota a gota, de forma mucho más manejable, ¿no? Aquí puedo ya empezar a utilizar refinanciamientos y reestructuraciones. En los dos otros puntos no necesariamente lo recomiendo, lo vamos a ver también el día lunes, pero aquí yo ya puedo empezar a trabajar con estas necesidades, ¿no? Entendiendo que un refinanciamiento es un problema de liquidez, puede ser momentáneo, temporal, y una reestructuración ya es un problema, ¿no? De solvencia, donde yo ya puedo entrar con algunas otras condiciones. Y aquí voy a un punto importante, motivar la preferencia del pago. ¿Por qué pagarme a mí es importante? ¿No? ¿Por qué? Porque con esto puedes seguir financiando los estudios, puedes seguir financiando la mejora de tu casa, puedes seguir teniendo un crédito a nivel de emprendedor, puedes tener algunos otros productos, ¿no? Y me voy con la parte final, hasta donde voy a quedar. Creo que estamos un poquito cortos de minutos para alguna pregunta, pero con esto ¿Qué pasó cerramos las hojitas la de parte. ruta? Sí, por favor, con gusto. Lo escucho, por favor. Listo. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Me puede comentar? ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto. Qué gusto, sí. Por favor, dígame. Sí, una Lo escucho. consulta. Para este tema de lo que son reestructuras y refinanciamientos, nosotros, bueno, como institución lo estamos midiendo a lo que es el nivel de exposición hasta el 100%. ¿Esto es correcto o tal vez estamos nosotros incurriendo en tal vez de pronto nuevamente en riesgo, obviamente? Siempre y cuando, claro, obviamente estamos tomando en consideración lo que son la voluntad de pago, ¿no? Porque caso contrario vamos a caer en lo mismo. Entonces quería saber si es que estamos bien en este nivel de exposición o tal vez habría que hacer de una mejor manera, no sé, una reducción. Muchas Ya, gracias. cuando se refiere a exposición al 100%, ¿me podría dar un poco más de detalle en qué sentido? ¿Exposición de Sí, todo el crédito? no, en función de lo que es la capacidad de pago propiamente, Ah, si es que ya, sí, correcto, en sus ingresos y egresos. ya. Obviamente podemos revisar la relación cuota-ingreso, ¿no? Y si vemos que hay una exposición del 100%, puede ser que un cliente esté completamente ya copado, y ahí yo tendría que ver si es que esta persona, inclusive a nivel de núcleo familiar, ha tenido alguna otra capacidad de ingreso, si es que ese ingreso en el tiempo se ha venido disminuyendo, porque puede ser también otra circunstancia que sea puntual, ¿no? Y que genere obviamente que ahora esté al 100% entre lo que gana y lo que gasta, pero puede ser una condición, nuevamente, como yo lo menciono, como lo de la pandemia, hay que pasar esta fase de valle, ¿no? Y ese cliente se recupere,
vuelva a manejar su negocio, entonces tendría que entender, por ejemplo, si es una condición comercial, antes vendía 100 sacos de arena, ahora vende solo 50. ¿Por qué? Porque el mercado que le compró acá dejó de comprarle, pero mantiene su producción, se ve que se está moviendo a otro espacio, entonces ahí yo podría, desde el entendimiento del negocio y esa dificultad, buscar cómo darle una solución de quizás un refinanciamiento puntual y quizás darle esa solución o darle alguna alternativa. Pero necesitaría justamente entrar en el entendimiento de qué pasó en los 2 últimos meses, por qué se complicó. Pero si veo que dentro de esa complicación, aparte del ingreso, se endeudó más, sacó más tarjetas, no pagó, tiene más deudas con casas comerciales, probablemente tengo que tratar de buscar recuperar y salir lo más rápido de ese crédito. Pero eso lo vamos a profundizar un poco más el día lunes, ¿no? Eh, Muchas gracias. Termino con esta parte, por favor, nada más, porque creo que tenemos un minuto, con el que no quiere y no puede, ¿no? Y básicamente es la persona en la que tengo que entrar ya con decisiones duras, ¿no? Es decir, no puedo entrar ya posiblemente a ofrecer cambios de días de pago, no, porque es un cliente que está absolutamente quemado. Tengo que entrar con negociación y tengo que buscar cómo recuperar el capital. El interés no deja de ser importante, pero tengo que ver cómo lo licúo para darle esas posibilidades para que empiece un poco este cliente a tratar de ver una recuperación. Y si veo que definitivamente tiene una relación del 150, del 200, créanme que en base a indicadores analíticos yo puedo determinar que este cliente, haga lo que haga, no me va a pagar. Lo mejor es coger y ponerlo al otro lado y concentrarme en otra ola. Generalmente hay entre un 3 a un 10% hoy por hoy en el mercado que sufre esa condición, ¿no? Yo tendría que quizás empezar a hacer un comité, ver si fue un buen cliente, un buen socio que ha venido trabajando conmigo en el tiempo, donde podría entrar a generar algunos temas de exclusión. Pero si veo que es un cliente que conmigo está así y con el resto de instituciones, créanme que no hay cómo hacer absolutamente nada, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta o duda adicional para manejar. Yo prefiero quedarme acá porque necesitamos trabajar un poco ya en la parte de estrategias específicas donde quiero mencionarles algo más y de ahí entramos ya de lleno con el tema de los refinanciamientos y las reestructuraciones del día lunes. Entonces, no sé si existen algunas preguntas o dudas adicionales, algo que pueda contestar acá en el chat. Sí, las diapositivas Sí, vamos a compartirlas. Por sí, favor. David, Ajá. nos comenta Rodrigo, de acuerdo a lo explicado, por su parte, lo ideal sería una buena data y un gestor preparado, capacitado para una recuperación de cartera más efectiva. Totalmente. A ver, por eso decía, un gestor hoy necesita herramientas, necesita estrategia, necesita capacidad de negociación, y sobre eso la data va a permitir determinarnos en dónde tengo que poner ese gestor. Hoy en día, capaz ya la fuerza de venta de 100, 200 gestores no me es eficiente, pero sí puedo determinar en qué puntos los puedo distribuir y al resto quizás darle soluciones de un botón de pago, como he mencionado, acercarlas hacia agencias que estén más cerca. Y esa es obviamente una combinación de soluciones que yo las podría ir armando en base al requerimiento de la institución. Perfecto. ¿Se tiene ya un porcentaje estimado de contactabilidad que arroja al usar IA? Eh, Nada más, Utilizar antes de que WhatsApp. respondas, no, inteligencia artificial. Una cosa nada más, antes que respondas, recuerden revisar también su chat interno. Allí ustedes ya van a encontrar primero la encuesta de satisfacción, donde ustedes van a registrar la participación del día de hoy y también posteriormente se les compartirá el enlace para el certificado respectivo. Continúa, David, mil Perfecto. disculpas. Sí, a ver, acá tengo la pregunta. Entonces, un porcentaje estimado de contactabilidad que arroja al usar la inteligencia artificial. Recuerden que se pueden hacer llamadas robóticas a nivel del call center, pero los promedios inclusive del call center lo que te ayuda es acelerar a que haya una grabación reiterativa. Puede esto quizás elevarnos del grado, más o menos hoy día está en un 30, 35%, quizás un 5% más podría agregar.
pero no más que eso, porque cuando se escucha esa grabadora robotizada, inmediatamente se cuelga y eso se pierde. Entonces, no es una forma de manejarlo. Yo por eso más bien incentivo que la utilización de los agentes EIA se los haga a nivel de chatbot, donde yo quiero destrabar soluciones rápidas, lo que les decía. Buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Mi nombre es David Castellanos, pongo mis datos, dar quizás un pool o poner algunas especificaciones de problema e inmediatamente derivar. Eso ayuda mucho a descongestionar justamente la necesidad y ahí es donde la inteligencia artificial nos puede hacer un gran diferencial. No sé si existe alguna duda más. No se preocupen que tenemos dos charlas más donde todavía podemos seguir Sí, compartiendo. mira, Danilo nos comenta, Buen cuando día. habla de cobranza basada en analítica, ¿podría ser más específico en cuáles serían las acciones específicas a emprender para lograr ese objetivo? A ver, básicamente en un tema de segmentación de información, lo que yo diría es, a ver, tengo mis clientes, los puedo caracterizar por rango etario. Puedo clasificarlos por cuáles son clientes nuevos o cuáles son clientes antiguos. Nuevos menos de un año, antiguos más de 1 o 2 años. Puedo determinar a nivel de zona, a nivel de portafolio o saldos promedios que mantienen, cuántos son sus tarjetas de crédito o el número de creencias que mantienen. Y en esa distribución de clientes puedo ir sacando clústeres para ver qué población se asemeja o está dentro de esos rangos y a cada una de esas las empiezo a dar un tratamiento. Ahí es donde yo empiezo a utilizar la analítica, ahí es donde empiezo a diferenciar estrategias y lo que les decía, empiezo a crear estos mini clústeres de trabajo que ustedes con la información que tienen a nivel de institución lo podrían hacer sin ningún problema. ¿Existe alguna consulta adicional? Sí, ¿cómo está David? Buenos días. Fernando Bravo le saluda. Qué gusto, Fernando. ¿Cómo está? Le saludo de la cooperativa Marcabelli. Una consulta. Ujú. Desde su criterio y su experiencia, ¿qué tendencias o cambios regulatorios cree que están impactando hoy en día el tema de recuperación de cartera? Porque si, por ejemplo, tenemos conocimiento hoy en día, existen, bueno, varios métodos y modos, como usted ha explicado ya, del tema de la recuperación. Pero en el Código Civil hay ciertos artículos que se amparan hoy en día a los socios, los cuales nos limita la recuperación. ¿De qué manera cree que podríamos afrontar estas situaciones? Tal vez no sé si sea factible, Fernando, que en el chat para poder verlo también con el equipo de Financop, me describa un par de estas acciones que ustedes han visto con limitantes para yo revisarlas y las podemos chequear el día lunes sin ningún problema para poder hablar sobre temas más específicos, ¿no? Y no quedarnos tanto en la generalidad. Le ofrezco analizarlo de esa forma y nos tomamos unos 5 minutos al inicio y lo hacemos. Perfecto, yo les paso entonces al grupo, al Ya, chat. Hola, por buenos favor. días. Hola, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, sí, buenos Hola, ¿qué días. tal, David? Importante la data, pero también es importante que las cooperativas al inicio, al entregar un crédito, sea la parte en la que se recopile la mayor cantidad de datos, lo que permita a futuro realizar y mejorar la cobranza. Porque si usted entrega el crédito y no tiene identificado su domicilio, si usted entrega un crédito y no tiene identificado bien su correo, teléfonos, referencias, eh, eso le va a impedir y le va a limitar mucho el tema de Así la es. cobranza. Entonces, cuando usted habla de dejar de que la cobranza sea un tema administrativo, es esa integralidad desde la entrega del crédito lo que le va a permitir efectivamente obtener mejores resultados en la data al momento en que la requieran. Sin duda alguna. Tome en cuenta que ahorita el punto que nos hemos centrado es simplemente en la recuperación, pero después de eso hay todo este otro viaje que se genera desde la originación. Una buena originación garantiza una buena recuperación, ¿no? Tan simple como eso. Pero en la mitad hay un tema de comportamiento y es acertado. Yo donde obtengo los datos son acá, en la originación, pero no es que yo origino al cliente y lo veo ya en la recuperación. En ese interín pasan muchas cosas donde yo tengo que seguir obteniendo datos, donde tengo que seguir trabajando, donde tengo que seguir determinando. ¿Para qué? Para que estos dos primeros puntos permitan garantizar una mejor recuperación. Es totalmente de acuerdo a lo que menciona y sobre esa base, pues obviamente garantizamos una eficiencia más importante.
Aquí una cosa, David, Perfecto, nos listo. comentan, ¿cada cuánto tú recomiendas que se debe actualizar la base de datos? Mínimo debería ser una vez al año, porque definitivamente no es que vamos a tener grandes cambios. Lo ideal sería poder hacerlo semestral, al menos en cambios de información recurrente que podamos obtenerla, pero mínimo un año, yo creo que eso nos garantiza que vamos a tener una información continua en el tiempo. Y la estructura que tú recomiendas que se debe tener para el caso de crédito, cobranza, para tener una adecuada recuperación, ¿cómo sería? A ver, la estructura sería primero entender, y lo vamos a ver un poco más a detalle el día lunes, el segmentar entre una cartera reactiva temprana y una cartera reactiva tardía. Una cartera reactiva temprana es la que está con vencimientos hasta 30 días, del famoso par 30, y desde el día 31 hasta el día 90 viene toda esa carrera en evitar que ese cliente finalmente se deteriore. Sobre eso yo puedo ir manejando estrategias de contención, de beneficios de llamada, pero entendiendo ya que esos clientes que están ya en una cartera reactiva temprana, que no tienen vicios de recuperación o que ya vienen golpeados, lo más probable es que a pesar de todas las acciones que yo haga, vayan a rodar. De ahí yo puedo sacar una punción de clientes, dejar de alguna forma de generar grandes esfuerzos en ese lado, sino irme inmediatamente ya en estrategias de negociación, de quitas, como se llama, porque sé que son clientes que definitivamente van a caer o definitivamente ya ponerlos en una casa de cobranza, buscando justamente hacer un tema más eficiente en la recuperación. Adicional. En el caso de cooperativas pequeñas, hablamos de 1.000 operaciones de crédito, ¿es necesario también utilizar herramientas de analítica o la gestión tradicional sería la adecuada? Me parece importante el dato porque así tenga 1000 registros, no es que vamos a poder crear un modelo, pero con estadística avanzada sí podemos hacer una determinación de cómo se encuentra conformada esa población, ¿no? Sí, va a ser interesante entender cómo se encuentra distribuida, qué características tienen, identificar dentro de esa población pequeña diferentes perfiles. Yo creo que esa visualización va a permitir inclusive un mejor entendimiento de qué acciones tomar. Como digo, es una población quizás un poco corta para poder modelar, pero podría trabajarse después con procesos genéricos sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias, David. Creo que esas han sido Una, todas las preguntas. una consulta, Eh, buenos un días, por porcentaje de favor. recuperación real con buena gestión telefónica también nos piden. Gracias, Alex. Enseguida le doy el paso. En este momento vamos a enviar nuevamente el link de la encuesta, por favor, de satisfacción en sus correos, perdón, en el chat interno, revisarlo para que ustedes puedan responder y registrar la participación en el evento. Ayúdenme desde la parte técnica enviando en este momento el link de satisfacción de la encuesta. Mil disculpas. Alex, continúa. Pues muy buenos días con todos. Les saludo de Cooperativa Virgen del Cisne. Bueno, la duda que yo tengo se refiere al tema de alivios y diferimientos de cuotas. Según en marzo se dio una nueva resolución de que los diferimientos se extendían por 6 meses más hasta el mes de septiembre. La duda que tenemos aquí en la cooperativa es el tema de los alivios financieros. Sí, se va a continuar con este tema de alivios, porque en la resolución no únicamente se habla de diferimientos, más no de alivios financieros, y estamos con esa duda de hasta qué mes podemos seguir aplicando el tema de alivios. Por favor, si me pueden tal Claro, vez a ver, ayudar con esa inquietud. sí, y dejémoslo quizás como una abreboca para lo que vamos a ver el día lunes. Los alivios financieros son todas las medidas de reestructuración, refinanciamientos o novaciones que las instituciones han venido dando, particularmente después de la pandemia, ¿no? Durante y después de la pandemia. Eso ya es potestad a nivel igual de las instituciones del poder determinar qué clientes, bajo qué características y circunstancias pueden eh, aferrarse o pueden tomar una medida de alivio financiero. La medida de diferimiento surge ante las circunstancias que exacerbaron la crisis eléctrica, ustedes recordarán, en los meses de octubre,
de donde básicamente nació esta complicación. Después era bastante previsto, dado que la economía no se ha recuperado, inclusive tuvimos un 2024 con decrecimiento y un 2025 en los primeros meses bastante bajo, que se extendió el diferimiento, es decir, que puedan haber acuerdos entre socios y la institución para poder extender por 6 meses más el diferimiento de créditos, lo que implicaría que la tabla de amortización se extiende por 9 meses si tomamos toda la temporalidad que se determinó. Después de ese tiempo, habrá que ver si existe alguna nueva norma a través de la Junta que se determine, pero los alivios, Alex, como le comenté, es un tema netamente ya entre la institución y el socio. Estaríamos Ok, allí. muchas gracias. Gracias, Alex. Sí, me acaban de comentar que la app respectiva del certificado está caída. No se preocupen, por favor, llenen todos sus datos en el enlace de satisfacción, de la encuesta de satisfacción. Nosotros les enviaremos los diplomas, los certificados a su correo. Por favor, en la encuesta de satisfacción. Tenemos otra pregunta, David. El tema de la nueva ordenanza del gobierno sobre el alivio financiero, ¿estable? Tomando en cuenta que tenemos socios que realizaron el alivio y están vencidos. A ver, por mandato, básicamente existe esta posibilidad en que los clientes pueden solicitar el tema del diferimiento. Ahora, de la experiencia que ya se vivió con la aplicación de diferimientos previos, aquellas personas que accedieron el 50% después finalmente no pagó. ¿Qué quiero decir? Que bajo esa circunstancia, es la probabilidad de que esto se repita es muy alto, ¿no? Entonces hay que entender que probablemente ese diferimiento va a implicar qué acción adicional puedo yo tomar con el cliente, porque durante esos 3 meses que me deja de pagar, muy seguramente no está ahorrando, muy seguramente viene ya complicado y probablemente yo tenga que darle ya otro tipo de medida, porque en los 3 meses prácticamente sé que ese cliente de alguna forma no va a salir de esa complicación. Entonces yo tendría que ver cómo está su capacidad de pago, al punto en el que llegó a pedir el diferimiento, cuántas obligaciones tenía, dónde generó una complicación y ahí poder definir cuál porción de clientes definitivamente cuando se termine la medida no van a salir, ¿no? Perfecto. Nuevamente nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje de recuperación real con gestión telefónica en una mora temprana? Tal vez nos puedes ayudar con ese dato. A ver, es un dato o información que les daría, no puedo darles algo a ciencia cierta. Lo único que básicamente se sabe es que el grado de efectividad a través del contacto telefónico oscila entre el 30 y el 40%, no más, porque ustedes saben que ahora hay aplicaciones como el Truecaller que generan una dificultad. Entonces, en esa parte, eh, yo digo, hay que trabajar en la omnicanalidad. No tengo que quedarme solo con la gestión telefónica, sino ver cómo la combino. Su punto de vista Bueno, buenos ¿qué se días. considera el incremento de la morosidad? ¿Por qué se considera el incremento? El incremento de la morosidad es básicamente por la caída en las ventas que no generan empleo, ruptura de plazas de trabajo, 1.946 millones de dólares que costó la crisis eléctrica, que finalmente generaron un lucro cesante y que termina impactando en el pago de créditos, ¿no? Entonces son algunas de las condiciones que más han afectado. Cambios financieros nos están también afectando a nuestros indicadores, en especial al de cartera de crédito. ¿Cómo lo ve este caso? ¿Me repites, por favor? Ahí hubo interrupción. Sí, justamente nos dice, el caso del alivio nos afecta en los indicadores, en especial de la cartera de crédito. ¿Cómo podemos hacer para, en cierta parte, solventar esto, no? A ver, yo diría que es un poco, lo vamos a ver también el día lunes con las estrategias, pero definitivamente lo que hay que empezar es a revisar nuevamente cuál es la situación con la que el cliente llega a hacer este requerimiento de alguna medida de alivio financiero
y ahí poder determinar hacia adelante cuál es un poco la proyección de ese cliente, inclusive a nivel de la actividad económica, porque puede ser que el cliente se vea complicado porque la fuente de repago también está afectada. Entonces, ahí podemos generar algunos indicadores, nuevamente un corte de identificación y buscar estrategias más acertadas. Perfecto. Y para terminar, ¿cuáles serían las metodologías o modelos estadísticos para elaborar un perfilamiento adecuado de los socios? Depende de la información que tenga la institución, ¿no? Por eso cuando nos preguntaban con 1000 registros, ¿puedo hacer un modelo propio o no puedo utilizar analítica? Yo decía que sí, pero que obviamente no podría generar un modelo como tal. En este caso, dependerá también de la información que tenga la institución, la trazabilidad en el tiempo, la calidad de la información. Sobre esa base, obviamente, se haga una limpieza y se puedan ir construyendo algunos atributos con los cuales yo en el tiempo puedo ir determinando sobre todo cuál es el comportamiento de mi cliente para determinar alertas tempranas. Perfecto. Bueno, sí, justamente nos comentan nuevamente lo del certificado, no se preocupen, llenemos la encuesta de satisfacción y se les enviará el certificado al correo. Nuevamente, si nos ayudan enviando la encuesta de satisfacción y agradecerte nuevamente, David. Excelente tu participación, gracias por todo el contenido compartido y recordarles a todos que tenemos nuestra siguiente reunión el día lunes a las 9 de la mañana. Por favor, lunes a las 9 de la mañana es la continuación de esta charla. Les esperamos y gracias, David, nuevamente por tu participación. Gracias a todos, un buen día. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias. Nuevamente.